Bien. Bien, quien lo saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal y Corporate Compliance. Quien lo saluda también ha desempeñado funciones fiscales hace unos años en los despachos de los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente se dedica al ejercicio independiente de la abogacía. El día de hoy, pues, una sesión más con respecto a los recursos impugnatorios en el sistema acusatorio, no sin antes de continuar, debemos agradecer al Instituto Peruano de Especialización y Actualización Profesional por la gentil invitación. Y bien, vamos a ir a los primeros puntos respecto a este tema que recientemente ha sido modificado en unos de sus aspectos con respecto al recurso de casación, que lo vamos a ver el día de hoy. Creo yo que va a generar algunos conflictos por ahí, no solamente pues porque con la ley 32.130 no solamente realizó algunas modificatorias con respecto al recurso de casación, sino también a la investigación preliminar, que seguramente ya lo han analizado. Bien, debemos indicar pues que los medios impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal, pues son mecanismos procesales a través de las cuales los sujetos procesales legitimados, y ojo con este último término, legitimados, puedan pretensionar el reexamen de un acto procesal contenido en una resolución judicial que ha causado agravio con la finalidad que el propio órgano que los expidió o un superior anule o revoque total o parcialmente el acto cuestionado. En este primer concepto nos podemos dar cuenta pues que existe eh, recursos que van a ser analizados por el propio órgano que los expidió. Y a eso nos vamos a dar cuenta pues de que a partir de este concepto pues existen recursos que van a ser analizados también por el superior jerárquico. Entonces tenemos dos tipos de recursos, ¿no? Dos tipos de recursos. Unos, aquellos en los cuales el juez que dictó su resolución verá o analizará su propia resolución. Y otros recursos en los cuales, por el contrario, será un juez jerárquico quien realice un reexamen de lo decidido por el juez inferior. Bien, entonces vamos a ir analizando algunos puntos, unos tópicos de interés. ¿Quiénes son los legitimados para poder interponer recursos impugnatorios? ¿No? ¿Quiénes son los sujetos procesales que autoriza la norma procesal penal, en legitimidad para poder realizar estos recursos impugnatorios? Y unos de los cuales podemos indicar es que uno de los sujetos legitimados es el Ministerio Público, evidentemente. Quien será el fiscal persecutor del delito, pues muchas veces en el trajín o en el vaivén del proceso penal, pues requiere muchos pedidos bajo el principio rogatorio ante el juez de investigación preparatoria, ¿no? Es él quien a efectos de lograr los objetivos de la investigación es necesario dentro del ejercicio fiscal que se materializa, obviamente, en la persecución del delito, pues
esta es uno de los legitimados para solicitar medidas judiciales en las cuales no en muchas oportunidades, mejor dicho, en algunas oportunidades, puede recibir alguna denegatoria de algún pedido. Y ahí es donde va a poder ejercer los mecanismos de impugnación a efectos de que estos autos, ¿no? Estas resoluciones judiciales tengan a su vez un reexamen bajo el principio también de doble instancia, que es un principio, ¿no? Que no solamente se le da al Ministerio Público, sino también al afectado, ¿no? Puede ser el afectado o puede ser el investigado también, ¿no? En este caso, el Ministerio Público como persecutor del delito puede ser un afectado dentro de la solicitud de algún pedido judicial en la cual no contraviene su pedido y está habilitado o legitimado para poder realizar los recursos correspondientes. Pero también esta medida también puede afectar también al investigado, ¿no? Puede haber un afectado con respecto a una medida judicial, ¿no? Entonces, vamos a ver pues también que uno de los legitimados también es el agraviado, ¿no? El agraviado también, en ejemplo, en los delitos de corrupción de funcionarios, el agraviado es la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, cuando eh, eh, no, el juez de investigación, perdón, el juez unipersonal o juez colegiado no está de acuerdo con la pretensión civil de la Procuraduría. En ese ámbito, la Procuraduría especializada en delitos de corrupción de funcionarios puede realizar los mecanismos de impugnación a efectos de que se revise la decisión. La defensa técnica del imputado, como ya lo he indicado, el actor civil, por ejemplo, ¿no? El actor civil o el tercero civilmente responsable, ¿no? Lo que sí no se acepta, doctores, es de que personas ajenas al proceso penal puedan ser legitimados para interponer medidas recursivas, ¿no? Eso es lo que se quiere evitar. En sí, los medios impugnatorios y los sujetos legitimados más o menos los tenemos en esta filimina. Puede ser el Ministerio Público, puede ser la defensa técnica, el agraviado, el actor civil, el tercero civilmente responsable. Vamos a ver algunos principios que sientan las bases con respecto a los medios impugnatorios en el nuevo Código Procesal Penal. Bien, tenemos 4, a mi parecer, que son los más importantes, ¿no? Ya me adelanté con uno con respecto, por ejemplo, al principio de doble instancia, es uno también de los más importantes, pero debemos agregarle algunos otros, en el cual podemos ver el principio de legalidad, ¿no? El principio de legalidad tiene que ver, evidentemente, pues solo se pueden interponer los recursos expresamente previstos por la ley. Entonces, no vale creación doctrinaria para poder crear recursos, ¿no? De alguna forma, los recursos que yo debo utilizar o debo usar en el proceso penal deben estar establecidos en la norma procesal penal, ¿no? Tiene que haber una literalidad del recurso, los procedimientos, bueno, y ahorita vamos a ver unos principios más. Un principio también sumamente importante que sientan las bases con respecto a los recursos de impugnación es el principio de formalidad. Los recursos impugnatorios deben, por regla, ejercitarse de conformidad con el procedimiento prescrito por la norma, ¿no? Se deben de respetar los plazos, existen formalidades para interponer los recursos, ¿sí? Uno u otro de los principios importantes es el principio de unicidad. ¿Qué quiere decir este principio? Pues que se establece un determinado recurso
para impugnar determinadas resoluciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si estamos hablando del recurso de reposición, podemos advertir pues, de que su lectura es de que los recursos de reposición van contra los decretos, ¿no? No podemos, por ejemplo, interponer un recurso de reposición para o contra sentencias, por ejemplo, sentencias definitivas. Eso no se puede, porque no existe la norma. La norma te dice que para cuestionar algún decreto, pues existen los recursos de reposición. Ahí radica el principio de unicidad. El principio de adecuación está relacionada a que la adecuación recursal hace referencia a la compatibilidad que debe existir entre recursos y los efectos del mismo, con el acto que se pretende cuestionar con aquel. Bien, vamos avanzando un poco y vamos a llegar pues a cómo dentro de los sistemas acusatorios, por ejemplo, en el sistema acusatorio puro, tenemos al sistema americano, en el cual no existen recursos de impugnación, ¿no? No existen recursos impugnatorios en el sistema americano. Sin embargo, en nuestro sistema sí existen los recursos impugnatorios, porque el, el, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal nos establece una sección segunda respecto a los recursos a partir del artículo 413 del Código Procesal Penal. Entonces, nos establece los recursos impugnatorios porque resulta o es una suerte, ¿no?, de garantía para quienes, para los justiciables. Estamos viendo pues que muchas veces hablamos de recursos cuando se afecta el justiciable, ¿no? Podemos ver de que los pedidos o los recursos impugnatorios puede ser del lado del Ministerio Público o puede ser del lado de la parte investigada o puede ser del lado del actor civil. Entonces, no se circunscribe a un solo sujeto procesal dentro del proceso penal, sino que se podrá hacer o podremos utilizar ya dependiendo del rol que tengamos dentro del proceso penal. Las resoluciones se deben emitir siempre de forma motivada. Y esto es como un principio base que sientan en los recursos impugnatorios. Se tiene que estar debidamente motivada, ¿no? Porque a partir de allí, nosotros ya vamos a ver más adelante en las siguientes filminas, analizaremos cuáles han sido los vicios, ¿no? Cuáles han sido los errores, ¿no? Pueden haber errores de hecho, errores de derecho, pueden haber vicios, ¿no?, que de repente de alguna forma eh, ubicar un vicio procesal dentro, por ejemplo, de la emisión de esa resolución, podamos solicitar la nulidad, ¿no?, de esa resolución. Por ejemplo, una falta de motivación es un vicio y que afecta a un derecho fundamental, en este caso, el debido proceso. Entonces, vamos a ir viendo más adelante cómo se van dando estos recursos impugnatorios y vamos ya en la parte final de esta presente disertación, vamos a lograr, vamos a realizar una labor práctica y vamos a dar, pues, a conocer cuáles son los pasos que tenemos que identificar para poder realizar un buen recurso de apelación, por ejemplo. Bien, entonces vamos avanzando un poco. Dice, las resoluciones se deben emitir siempre de forma motivada y estas resoluciones que vayan a expedirse por el juez, de cualquier jerarquía, mejor dicho, pueden contener errores de hecho, de derecho, sobre esta última cuando existe una mala interpretación de normas, y esta puede ser materia de reexamen o de evaluación por un superior jerárquico. En este caso puede ser
una sala penal superior con respecto a la resolución emitida por el órgano jurisdiccional de primera instancia, buscando un fin, que es que la resolución esté amparada en derecho y que esté bien motivada. Esa es la finalidad finalmente de los recursos impugnatorios, hacerle ver al juez de que ha incurrido en un error, ya sea un error de hecho o un error de derecho, o puede ser de que exista un error in procedendo, por ejemplo, un error en el procedimiento, ¿no? Que lo que hace es de que estos vicios, por ejemplo, que sí tienen que ver con la motivación, pues no solamente solicitemos una revocatoria, sino una revocatoria con fines de anulación, ¿no? Mejor dicho, una revocatoria y con una pretensión accesoria que es la nulidad de la resolución. Bien, entonces vamos a ver que pues ya hemos indicado que deben existir personas legitimadas para interponer el recurso impugnatorios, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta de que aquella persona legitimada tiene que tener un agravio, ¿no? Tiene que tener un agravio, ¿no? Que haga, ¿no? Que utilice los recursos impugnatorios, ¿no? Eh, Vamos a ver, pues, de que la finalidad de estos recursos es, pues, que esta resolución judicial, pues, existe que se reforme esa resolución judicial, o que se declare la nulidad de la resolución o una anulabilidad de esa resolución judicial. No, lo que buscamos es que esa resolución judicial pues esté debidamente fundamentada. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Pues acá están algunas, como he indicado más adelante, algunas debilidades que puede tener las resoluciones judiciales, ¿no? Por ejemplo, puede existir que la resolución judicial tenga errores de hecho, ¿no? ¿No? El juez no supo construir bien el hecho que está siendo materia de investigación, por ejemplo. Errores de derecho, utilizó una norma distinta a la que se había invocado en la audiencia. Motivación, no supo realizar una debida concatenación de circunstancias, a lo que conllevó a que exista una mala motivación dentro de la resolución judicial, y finalmente una mala valoración de los medios impugnatorios. Perdón, una mala valoración de los elementos de convicción. No ha valorado bien los elementos de convicción. Y más o menos en el fundamento que nosotros tengamos para poder revertir esta resolución judicial, tenemos que identificar dos aspectos. Uno, que pueden existir vicios, que pueden existir errores, ¿no? Puede ser que exista vicios por defecto del trámite o por defecto de la motivación, ¿no? En cuanto a los errores, puede ser un error en jure, ¿no? Problemas de subsunción, por ejemplo. Y también errores en facto, en la valoración y en la apreciación probatoria. Entonces, vamos a ir identificando cada uno de estos aspectos con la finalidad de que se revoque la decisión adoptada por el juez inferior, o que finalmente se declare la nulidad de estas resoluciones. Bien, entonces vamos a tener que en los medios impugnatorios intraproceso. ¿Cuáles son esos medios impugnatorios intraprocesos? Son los recursos y los remedios. El día de hoy vamos a tocar
los recursos dentro del proceso penal. Y así, pues, tenemos que dentro de los recursos que nos señala el Código Procesal Penal, es el recurso de reposición, ¿no? Estos recursos de reposición, recuerdan ustedes, dentro de los principios, es de que existe para cada resolución, existe un recurso que se tiene que utilizar, ¿no? Ese es bajo el principio que habíamos visto hace unos minutos, el principio de unicidad. ¿Qué quiere decir? Establece un determinado recurso para impugnar determinadas resoluciones. Eso es lo que tiene, eso es lo que señala el principio de unicidad. Entonces, bajo ese principio, el recurso de reposición va contra los decretos emitidos por el mismo juez o tribunal de la causa para que por intermedio de este recurso de reposición se reconsidere su decisión. Asimismo, va contra los decretos o resoluciones emitidas en audiencia, ¿no? Excepto las resoluciones finales. Ahí donde, por ejemplo, el juez tome en base a una incidencia que hemos planteado en juicio, por decir un ejemplo, pues al momento de dar su decisión, podemos cuestionar bajo el recurso de reposición aquel decreto que haya podido emitir el juez. Entonces, si este decreto fue dado en audiencia, pues tendremos que realizar la fundamentación jurídica de nuestro recurso en audiencia. Si, por el contrario, esta resolución fue dada, ¿no? O sea, se nos notificó, por ejemplo, en nuestras casillas, tendremos 2 días para poder realizar la fundamentación jurídica de la misma. Entonces, el recurso de reposición también nos señala en la norma que pueden ir, por ejemplo, contra autos que declaren inadmisible el recurso de apelación de autos o de sentencias. Eso nos ha reservado el artículo 413, ¿no? Con respecto ya en análisis del recurso de reposición que está en el 415 del Código Procesal Penal. Entonces, vamos a tener hasta 2 días hábiles, si es notificada fuera de audiencia, para poder realizar nuestros fundamentos de reposición con respecto o contra los decretos, ¿no? Decretos o autos que declaren la inadmisibilidad de recurso de apelación de autos o de sentencias, ¿sí? Asimismo, será admisible siempre que se cumplan con los artículos 405 del nuevo Código Procesal Penal. Es decir, que se tiene que establecer o se tiene que delimitar cuáles han sido los agravios, ¿no?, que ha generado este decreto o estos autos, en los cuales nosotros debemos establecer cuáles han sido los errores de hecho o errores de derecho. La resolución, que esto también resulta bastante importante, la resolución que resuelve la reposición es inimpugnable. Así lo ha señalado la norma. No se puede impugnar las resoluciones que resuelve la reposición. ¿Ya? Eso es por un principio de legalidad. Bien, entonces vamos rápidamente a lo que es el recurso de apelación. Y acá hay unas cuantas recomendaciones que he podido advertir para poder realizar un recurso de apelación, ¿no? Que es un recurso de los más utilizados dentro del nuevo Código Procesal Penal. Y el día de hoy vamos a dar algunos tips para que puedan realizar un recurso de apelación, ¿no? Deseable para poder controvertir las resoluciones. Bien, entonces, el artículo 416 señala, pues, que el recurso de la apelación procederá contra, dice la norma,
las sentencias, los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones previas, dice. Cuestiones prejudiciales y excepciones, dice. O que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia, dice. Autos que revoquen la condena condicional, la reserva del fallo condenatorio y la conversión de la pena. Los autos que pronuncien sobre la constitución de las partes, por ejemplo, ¿no? Allí también podemos utilizar los recursos de apelación. Medidas coercitivas, por ejemplo, puede ser una medida de coerción personal o medidas de coerción real. Si el fiscal, por ejemplo, está solicitando una medida de prisión preventiva y es denegada, podemos utilizar el recurso de apelación. Si, por ejemplo, el fiscal solicita, bajo el principio de rogatorio, al juez una medida de incautación y el juez analiza la documentación y ve pues que en efecto no se trata de una incautación o no existen los elementos de convicción, no existen los elementos de convicción para realizar una incautación o un bien, pues en ese momento el fiscal podrá solicitar una apelación, ¿no? Podrá interponer su recurso de apelación, perdón. Asimismo, establece cuando se refiere a las cesaciones preventivas, los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Así lo ha establecido el artículo 416 del nuevo Código Procesal Penal. Esto en cuanto a el recurso de apelación. Según la norma, según nos establece la normativa, existen plazos para poder interponer. Como ya he indicado, en el caso del recurso de reposición tenemos 2 días, ¿no? Y si se hace en audiencia y si el juez emite ese decreto en audiencia, se tendrá que hacer en la misma audiencia. Si no, se deberá realizar en el plazo de 2 días. En el caso del recurso de apelación, el plazo otorgado es de 3 días. No, el de 3 días para poder interponer un recurso de apelación. Si estamos ante un recurso de apelación contra sentencias, ¿no? Estamos hablando de sentencias definitivas, estamos hablando de un plazo de 5 días, ¿no? Ese es el plazo que nos otorga la norma procesal para poder realizar las impugnaciones. Y si se trata de un recurso de casación, la norma nos señala, pues, de que nos concede 10 días para realizar nuestro recurso de casación que ha sido últimamente modificado. Bien, entonces vamos a ver cómo planteamos una apelación, porque resulta bastante importante poder identificar algunos pasos para poder realizar una apelación. En primer lugar, doctores, nosotros debemos identificar los puntos de la resolución. ¿Cuáles son los puntos o cuáles son los considerandos que a nuestro parecer vamos a cuestionar, ¿no? Primero, considero yo de que se tiene que hacer una lectura plena del documento de la resolución a efectos de verificar cuáles son los puntos que podría generarnos un agravio. En un segundo paso, podemos identificar qué clase de patologías procesales configura los puntos cuestionados. Estamos hablando de que existen patologías dentro de los actos procesales. Bien, entonces, estas patologías de los actos procesales, un acto procesal evidentemente es una resolución, ese es un acto procesal, ¿no? Entonces, existen pues dentro de los actos procesales, pueden adolecer de errores o pueden adolecer de vicios, ¿no? Eso a identificar en su momento. Bien, entonces vamos a ver cuáles son esos errores que podamos nosotros advertir y que evidentemente afecta la justificación del juez, que el juez haya podido realizar en una resolución. Entonces, vamos a ver que vamos a ubicar los errores injudicando o
errores injudicando, las cuales podemos dividirlos en dos, los errores de hecho y los errores de derecho. Los errores de hecho pueden estar materializados, por ejemplo, en un error en la construcción de los hechos o también en un error en la valoración de los hechos. Dentro de los errores de derecho podemos encontrar una mala interpretación de la norma. No puede ser que el juez haya interpretado mal, haya hecho un análisis erróneo de la norma, ¿no? Eh, ¿No? Por ejemplo, o puede haber utilizado o puede haber realizado una inaplicación de la norma. Los hechos que se estaban analizando en audiencia, por ejemplo, ¿no? Determinaba pues que se utilice la norma, una norma específica. Sin embargo, el juez en su análisis utilizó distinta norma. Ahí podemos advertir un error de derecho. Y la aplicación de una norma incorrecta, por ejemplo. No aplicó una norma distinta a la que se estaba discutiendo. Pero también podemos encontrar errores improcedendo, por ejemplo, ¿no? Errores improcedendo que van a afectar la validez de la resolución, ¿no? Y podemos encontrar vulneraciones de derechos fundamentales, por ejemplo, sustantivos, o vulneración de derechos fundamentales procesales. Y acá me centro básicamente a lo que es el derecho a que tenemos los justiciables a tener una resolución basada en norma y evidentemente a un derecho a tener motivación de las resoluciones. Ahí cuando encontremos un error improcedendo, evidentemente lo que se va a afectar es la validez de la resolución. Entonces, cuando nosotros ubiquemos o cuando nosotros damos cuenta al juez, porque ya cuando nosotros interponemos un recurso de apelación, ya no lo estamos interponiendo ante el juez que la emitió, sino seguramente este juez que la emitió correrá traslado de nuestro recurso de apelación al juez superior. Ese juez superior debe dar cuenta que nosotros hemos establecido errores, ¿no? Errores de hecho, de derecho, que va a conllevar a que el juez decida por la revocación de la decisión que en su momento tuvo el juez inferior. Por el contrario, si es que el juez advierte de que existe vicios de orden procesal y que afectan derechos fundamentales, entonces daremos cuenta o el juez determinará la nulidad de aquella resolución, ¿no? Por un vicio procesal, por ejemplo, que afectó algún derecho fundamental. En este caso, la motivación que tiene que ver con el derecho fundamental que tenemos todos los justiciables al debido proceso. Bien, entonces hemos podido dar algunos alcances con respecto al recurso de reposición, al recurso de apelación, ¿no? Vamos a dar cuenta también que recientemente en el Código Procesal Penal hubieron algunas modificaciones, ¿no? Algunas modificaciones con respecto al recurso de casación, el mismo que está establecido en el artículo 427 de nuestro Código Procesal Penal, en la cual pues agrega los supuestos de procedencia de un recurso de casación. Por ejemplo, nos señala pues de que la casación, ¿no? Señala taxativamente pues de que el recurso de casación procede contra sentencias definitivas, dice la norma. Pero también señala que procederá el recurso de casación contra las resoluciones o contra la denegación de autos de sobreseimiento, dice, es la casación, dice, vamos a poderlo a leer, el recurso de casación procede contra las sentencias definitivas
la denegación de autos de sobreseimiento, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es el legitimado para solicitar un sobreseimiento? Para empezar. Esa es la primera pregunta. ¿Quién es el legitimado para poder solicitar un sobreseimiento? ¿Acaso no es el fiscal quien señala o quien debe señalar o quien debe solicitar el sobreseimiento? Entonces, en buena cuenta, esta modificatoria autoriza para que la denegatoria o la denegación de autos de sobreseimiento, ¿no? Cuando se declaren infundadas, por ejemplo, el pedido de sobreseimiento por parte del fiscal, estas pueden llegar a una sede casatoria. Sin embargo, lo curioso es de que considero de que el artículo 427 debió de alguna forma interpretarse bajo los estándares del artículo 352.4, puesto que al respecto señala lo siguiente. Dice, el sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa, dice, cuando concurran los requisitos establecidos en el número 2 del artículo 344, dice, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos probatorios, dice. El auto de sobreseimiento observará lo dispuesto en el artículo 327, dice, la resolución desestimatoria, dice, no es impugnable, ¿no? Entonces tenemos dos normas que se están contradiciendo, porque me dice de que las ante la denegatoria de un sobreseimiento, el artículo 452 me dice que son resoluciones que no pueden ser impugnables. Sin embargo, el artículo 427 pues me autoriza a poder realizar el recurso de casación, uno, contra las sentencias definitivas y dos, contra la denegación de autos de sobreseimiento. Mientras que el 352 me señala de que la desestimatoria de los autos de sobreseimiento no podrán ser impugnables. Evidentemente, considero yo de que ha existido, pues, hay un choque eh, hay un choque de formas de poder haber analizado esta modificatoria con respecto al recurso de casación. Hay un aspecto también importante que hemos podido ver en esta ley 32.130, puesto que con respecto al auto de enjuiciamiento, con esta nueva modificatoria 32.130, establece pues de que los autos de enjuiciamiento pueden ser materia de recurso, ¿no? De recurso. Así lo ha establecido la ley 32.130. Sin embargo, yo me pregunto, dentro del análisis de esta ley 32.130 con respecto a poder recurrir el auto de enjuiciamiento, de su plena lectura podemos advertir pues de que no ha establecido eh, cuál es el recurso que vamos a poder utilizar para poder cuestionar el auto de enjuiciamiento. El legislador ha dado una norma
pero no nos ha dado cuál va a ser la herramienta que debería utilizar para poder cuestionar los autos de enjuiciamiento. No nos ha dicho si se trata, pues, si yo puedo utilizar un recurso de reposición, no nos ha dicho si se trata de un recurso de apelación, no nos ha dicho en cuánto tiempo voy a poder yo realizar esta impugnación, si tendré que utilizar de repente los plazos establecidos para los recursos impugnatorios para un auto, para una sentencia definitiva. No nos ha dicho qué plazo tengo yo para poder interponer un recurso, ni siquiera nos ha dicho el recurso, para interponer un recurso en general del auto de enjuiciamiento. Más aún, no nos ha dicho quién va a realizar la admisibilidad del recurso, ¿no? Si va a ser el juez de investigación preparatoria o va a ser el juez de enjuiciamiento. No nos ha dicho el legislador cuál va a ser el recurso, menos nos ha dicho quién va a realizar ese análisis de procedibilidad, o perdón, mejor dicho, de admisibilidad de recurso recursivo, ¿no? El recurso que vamos a utilizar para el auto, si queremos cuestionar el auto de enjuiciamiento, menos nos ha dicho el plazo que vamos a poder utilizar. No nos ha dicho absolutamente nada al respecto. Entonces, considero sí allí y como la norma, la 32130, pues como se ha venido manejando últimamente, pues es una ley que seguramente tiene muchas debilidades en el camino, ¿no? Que seguramente va a ser materia de acciones de control, ¿no? Porque se cae maduro, pues, de que el legislador no ha sabido dar al operador jurídico la herramienta, ¿no? Ya estamos viendo, pues, de que incluso hasta sus propias normas está habiendo un choque legislativo con respecto a este artículo 427 cuando se trata de los recursos de casación y hay un choque pues evidente entre el artículo 352.4. Entonces vamos viendo pues de que por un lado nos señala de que podrá ser, o mejor dicho, no podrá ser materia de impugnación y por un lado nos señala pues de que podemos, ante la denegatoria de autos de sobreseimiento, poder interponer un recurso de casación. Entonces, vamos viendo, doctores, pues de que estos recursos impugnatorios, como ya hemos indicado, tenemos a personas legitimadas. Hay quienes pueden interponer los recursos impugnatorios, ¿no? Puede ser el Ministerio Público, el agraviado, la defensa técnica, el actor civil, el tercero civilmente responsable. Vamos a encontrar, pues, legitimados. Un segundo presupuesto es el agravio, determinar en qué agravio estamos, ¿no? Si estamos en un vicio o estamos ante un error. Si estamos dentro de un error, podemos determinar los errores de errores de hecho o de derecho. Y si estamos en un vicio de carácter procesal, ¿no? Sustantivo o que afectan los derechos fundamentales, lo que va a derivar seguramente a una nulidad de la resolución, ¿no? Por afectaciones a derechos fundamentales, en este caso, a la debida motivación que está ligado, pues, al debido proceso, que es un derecho fundamental. Entonces, vamos viendo, pues, de que existen bajo el principio de unicidad recursos para determinadas resoluciones, ¿no? Recursos para determinadas resoluciones. Si nosotros queremos establecer seguramente un recurso de reposición y queremos atacar un decreto, debemos utilizar definitivamente un
un recurso de reposición, ¿no? Entonces, todas las normas, perdón, todos los recursos no se establecen una formalidad. Tienen una formalidad. No se pueden presentar recursos, pues, que no estén dentro de la norma, ¿no? Tienen, bajo el principio de legalidad, todos los recursos deben encontrarse, o todos los recursos a utilizarse deben estar dentro expresamente y claramente, taxativamente, dentro de una norma penal. Allí, cuando utiliza una norma creada por doctrina, seguramente el juez me lo rechazará. Bien, entonces creo que el día de hoy hemos podido dar cuenta de esta institución, el recurso impugnatorio, con unas modificaciones pues, recientes con respecto al recurso de casación. Bien, entonces creo que hemos podido dar algunos alcances, ¿no? Espero que hayan sido de su utilidad. Bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias.